Bueno, a ver, vamos a completar acá, así les muestro también cómo les llega la respuesta ahora. Bien, acá dice, en una clase se pueden definir otros objetos como atributos. Además, también se pueden definir atributos del tipo primitivo y arreglo. ¿Qué pusieron la mayoría? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Siempre acuérdense, puedo definir objetos, esa es la idea. Un objeto puede tener otros objetos y delega la responsabilidad en ellos. Bien, todas las instancias creadas a partir de una misma clase tienen idéntico estado. Justo eso lo habíamos hablado hoy. Si tiene idéntico estado, ¿qué tendría que tener? Chan, no se animan tanto. Los mismos valores de atributos, y en realidad no. Puedo crear clases con distintos atributos. Mismo comportamiento tendría. Mismo comportamiento, exacto. O responden a los mismos mensajes, que creo que era otra más abajo. Esta la habíamos visto, así que, ¿qué imprime? Distintos. Distintos, porque son dos objetos distintos. Los métodos por lo general son públicos. ¿Y acá? Sí. Sí. El del medio. Los métodos por lo general son públicos. Puede haber privados, pero por lo general son públicos, ¿sí? Sí, en realidad esta podría ser positiva ahora que la veo. Me quedó mal. No, solo porque es lo mismo. De acá. Pero bueno, ahí miro, si alguno contestó esa, le subo un punto. Los métodos de una... Yo puse esa justamente. Listo, ahí ahora miro, porque en realidad está diciendo que son públicos. Y agrega un poquito más. Ahora la acomodo antes de publicar las notas. Los métodos de un objeto deberían acceder directamente a los atributos de otros objetos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, acuérdense del encapsulamiento. Es una buena práctica que los objetos se encarguen de modelar una única entidad con estado y comportamientos bien definidos. Verdadero, ¿no? Verdadero. La idea del objeto es que sea bien claro lo que es el comportamiento de ese objeto. Puede ser una entidad abstracta o una entidad concreta, pero siempre cerrado a ese objeto. Si ya tiene muchos comportamientos distintos, en realidad es que puede tener varios objetos adentro de él. Entonces, conviene separar ese comportamiento en otro objeto. No es una buena práctica que diferentes objetos colaboren entre sí para implementar un método definido solo en uno de esos objetos. ¿Y esto qué les parece? Falso. Falso, exactamente. Es buena práctica que colaboren. ¿Es lo mismo objeto que instancia? Esta la preguntaron hoy. Sí. Sí, exacto. Todos los Te salté objetos... una, profe. ¿Me salté una? Creo que sí. Sí. Todos los objetos creados a partir de una clase no necesariamente son iguales, ya que la clase no define los valores de los atributos. ¿Qué les parece? Es rebuscada esta, ¿eh? Verdadero. Verdadero, exacto. No sé. Sí, es muy parecida a la que habíamos respondido arriba. Hemos preguntado lo mismo, no había mucho para preguntar. Todos los objetos creados a partir de una clase no necesariamente responden a los mismos mensajes. Y ese hoy lo dijeron, es el comportamiento esto. Y todos tienen que tener el mismo comportamiento, con lo cual responden a los mismos mensajes, con lo cual es falso. ¿Sí? Por este no. Una variable de instancia es un atributo definido en una clase, una variable global o una variable definida en un método. Esta creo que fue dividida. ¿Sí? El atributo definido en una clase, ¿sí? Esa es la variable de instancia. Fíjense que es una variable del objeto, justamente. Por eso es definido, un atributo definido en una clase es la variable de instancia. La variable global no existe y una variable definida en un método es la variable local al método. Fish, Flavia, ¿ibas a decir algo? No, No. perdón, se me activó sin querer. No. El operador igual en Java es un operador de igualdad, es un operador de asignación de valores a variables, todas las opciones son correctas. De igualdad. Es el operador de igualdad, pregunta, ¿sí? No es la de la asignación. Pregunta si dos objetos son iguales. ¿Qué entidad posee el Estado? ¿Objeto, clase, ambas o ninguna? El Estado estaba en la instancia, ¿se acuerda? Entonces tiene que ser el objeto. ¿Es posible tener más de un constructor de igual signatura? No.
No, justo lo que habían hecho, por eso ya se resolvieron bárbaras. ¿Y cuáles marcaron? Esta es, ante las siguientes constructores para una hipotética clase de persona, ¿cuál daría error en Java? Y considere el orden como que son declarados. Pueden ser más de una opción. El segundo y el cuarto puse yo. El segundo, exacto, Claro, el y el void cuarto, y el class. y class que tiene. Y estos dos, ¿por qué no? Porque tienen distinto, uno es string y el otro Y el otro, string int. entero, exacto, lo que hicimos hoy. Y este tiene un class metido acá en medio, con lo cual da error por todos lados. El encapsulamiento se refiere principalmente a reutilizar una clase, proteger el acceso a los atributos de un objeto, permitir modificar los atributos de un objeto directamente, definir métodos ocultos de una clase. ¿Qué les parece? Puse el de proteger yo, el acceso a los Proteger el atributos. acceso, exacto. Esa es la idea de encapsulamiento. Que nadie pueda acceder justamente, que esto no se pueda hacer. ¿Qué es el bytecode? Esa es más teórica. ¿Sí? Y teníamos varias cosas. El código fuente es el Java, el archivo Java que teníamos. El código intermedio justamente es el bytecode y el código nativo es el que se genera después para ejecutar un programa. No tiene acá Java código nativo, sino que ejecuta con el bytecode, que lo interpreta la máquina virtual en realidad. ¿Qué significa instanciar una clase? Conectar dos clases entre sí, eliminar una clase, duplicar una clase, crear un objeto a partir de una clase, definir el constructor de una clase. Crear un objeto a partir de una Exacto. clase. Crear un objeto a partir de una clase. Exactamente. Los datos de los objetos, por lo general, son públicos. Espero que nadie le haya pifiado esta. Ese es fácil. ¿Sí o no? John, ¿nos animan? Falso. Privados. Son privados, muy bien, ahí está. Falso, falso. Con seguridad. ¿Quién era que decía con seguridad? Un poco raro. Hay un personaje que decía con seguridad. Un programa de entretenimiento. Bueno, ¿es lo mismo método que mensaje? No. No, justamente lo marcamos y en esta clase va a quedar bien marcado esta respuesta. Fíjense que ahora a la hora de enviar no dice nada, se registró la respuesta y yo ahora, cuando las corrija en realidad, ustedes ya les voy a publicar, esperen que achico acá, así puedo ver las respuestas, les voy a publicar las notas de cada uno, así ya lo tienen, todas las entregadas, y ahí les voy a publicar, ahí van a ver. Hay algunos justitos y algunos... Ah, bueno, ahí me faltaba alguien que había puesto Abel, creo que habías puesto vos la 2, ahora te la corrijo la nota. Ahora acomodo. Ahora marco esa pregunta que me quedó media ambigua, le cambio arreglo la respuesta. El no. ¿Dónde me quedó? Taca, 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 arreglo esa. A ver si alguno... Ahí, esperen un cachito, entonces que ahí puede ser que acomode un poquito. Abel te subió un punto y creo... A varios puntos subieron. Nicolás, Anabel, Kevin, Abel y Gustavo subieron. Ahí tienen que haber recibido, ahí les mando de vuelta el arreglo, un mail con la nota y es muy probable que también lo vean en el Classroom la nota. Ya que estamos, lo practicamos esa parte. ¿Lo vieron? Sí, ahí me llegó el mail. Bien. Ahora, lo que les voy a mandar, y me lo mando yo también, así les muestro cómo es, les voy a mandar las respuestas, pero por el formulario de Google. ¿Qué tiene de diferente la respuesta? Que van a ver cuáles estuvieron mal y cuál no. ¿Sí? Entonces, ahí van a ver que les voy a mandar un mail, ahí lo busco yo, tiene que llegar en algún momento. Sí, ahí llegó. Bien, ese mail que está por acá, no, este no es mío, esto no, acá, este de acá tengo que mover, ¿ven? Bueno, este es cuando lo llenaron, no es el que buscábamos, 139 mails sin leer. Ahí está, publicación publicada, y ven que ven un 20 de 20, en este caso mío, cuando ponen ver, les muestra el formulario con las respuestas. ¿Sí? Y en algunos casos, cuando hay un error, van a encontrar el comentario del error. Van a encontrar ahí, van a poder ver que cae el comentario, si hay algún error o algo. Creo que les pusimos errores para las respuestas con la explicación. Más que nada Yo para no que lo puedo, tengan. perdón, no puedo Sí. ver la nota. ¿Quién habló? Espera que Javier. corro. Pusiste Hotmail en vez de poner Gmail.
Ah, sí, me quedó 1 y 1, me parece. Claro, creo, sí, porque era, el tuyo lo tuve que buscar, la nota. Era Flavas Hotmail, creo que pusiste. Sí, Por sí. eso tenés que entrar ahí y ahí lo acomodas. Ahí estamos. Y este viene para acá. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna consulta que les quede? No me acuerdo si vos, Flavia. Claro, vos no te lo trae la nota y tendría que ver la nota No lo puedo ver del correo tampoco. de A lo- Hotmail. Sí, me llegó el Y el ver mensaje. no te da error, el ver cuando pones el correo, porque no pusiste la cuenta de Google. Ahí te hago un imprimir pantalla, a ver si me deja hacerlo a mí. Sí, ese es el problema cuando ya tuvimos varios casos. Cuando ponen mal el mail o ponen otro, después cuando intentan ver, les abre la cuenta Gmail y les dice, fíjate si en privado, en navegación privada o de incógnito, no te deja verlo. Es la única que se me ocurre. Bueno, ahora me fijo. Sí, Basfer 19 tenía, sí. Basfer, Basfes, @hotmail tendrías. Y el error es en la de, te faltó marcar public void persona en el constructor. Ese es el único. Después el resto estaban bien. Pero bueno, cualquier cosa decime y Listo, listo, gracias. te hago un PDF y lo mando por correo. Sí, bastante, vieron que no éramos tan malos. Le hacen mala fama a Marcelo nomás, pero no somos tan malos. Pero bueno, a ver, para arrancar un poquito. Quería que aprueben con 18, o sea que no quiero decir nada yo. Nosotros pusimos 13 como algo tranquilo para arrancar, si no es feo arrancar y ya arrancar con tanta exigencia. O arranca tranquilo, total después se pone complicada siempre, porque empieza a dar la Marcelo. Pero bueno, ahí, entonces, para arrancar la clase de hoy, y para complicarla siempre hay tiempo. A modo de repaso, lo que vimos recién y que estuvimos repasando, los objetos siempre importantes encapsulan comportamiento y estado, ¿sí? Tienen escondido el estado, que son los atributos que está escondido, y el comportamiento, todo eso junto. ¿Por qué? Porque el comportamiento lo vemos como los métodos cuando se ejecutan sobre el estado. Siempre tenemos que verlo ahí. El método, si bien es el código que creamos en la clase, se ejecuta, sí, hoy es terrible, se ejecuta sobre el objeto, el método. Y hoy, justamente hoy, vamos a ver todo esto. Es importantísima la clase de hoy. El objeto no es solo una entidad que contiene los datos y comporta. El objeto no es solo una entidad que contiene datos. Tiene datos y comportamiento fuertemente relacionados. No quedarse solamente con objetos que tengan datos, ¿sí? Ese es el problema que siempre se hace. Los objetos tienen responsabilidades y colaboran mediante el envío de mensajes. Eso es importante. ¿Qué significa eso? Cada objeto tiene algo que hace. Y para colaborar siempre se van a enviar mensajes. ¿Ven que yo digo siempre mensajes? Cada objeto tiene una responsabilidad determinada, es decir, algo que él está pensado para hacer, algo que se diseñó, y entre varios objetos logran alcanzar el objetivo, ¿sí? No es que en un objeto solo hago todo. ¿Se acuerdan el cubilete, por ejemplo? Cuando lo hicimos, a la hora de tirar los dados, él usaba el tirar de los objetos dados que él tenía, y a partir de eso funcionaba el tirar. El procesamiento, de vuelta, es realizado por los objetos que se comunican entre ellos. Fíjense que yo, el tirar dados, le pido el cubilete y él se comunica con el otro. Y entre todos me hicieron ese procesamiento, me hicieron el resolver el problema. Y siempre, de vuelta, a partir del envío de mensajes. ¿Sí? Y siempre en conjunto, entre muchos objetos. Cada objeto tiene su propio espacio de memoria. Acuérdense que cuando creamos un objeto, él ocupa un lugar en memoria. Voy rápido porque en realidad es como más o menos lo que venimos hablando, pero cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Es como una entidad viva el objeto. Yo lo creo de la clase, pero es algo que ocupa un lugar. ¿Sí? Véanlo como una persona, algo vivo. Cada objeto ocupa un espacio, se crea y se destruye de forma dinámica. El objeto es instancia de una clase y la clase define objetos similares. Ven que no dice iguales, similares, porque pueden tener distintos valores. Una clase es un molde que define las instancias y todos los objetos que son instancias de la misma clase pueden realizar las mismas operaciones, ¿sí? Todos los objetos creados a partir de una clase responden a los mismos mensajes, pueden hacer las mismas operaciones. No quiere decir que las hagan iguales, porque el resultado de las operaciones dependen del estado del objeto. ¿Sí? No solamente
del método implementado. De acuerdo al estado puede ser cambiar. Piensen que si tienen un if, si, por ejemplo, si a una persona le preguntan mayor de edad, responde la operación si es mayor de edad o no, pero va a volver verdadero o falso de acuerdo a la edad que tenga. Y la edad es parte del estado que él tenía. Entonces, eso nos queda escondido. Definiciones, para recordar, atributo variable de instancia, de vuelta, por si les quedó duda, información o estado asociado con un componente, por ejemplo, la velocidad, nombre, real, todo, se dice variable o atributo de instancia porque el valor de la misma va a estar en la instancia, ¿sí? El valor de esa variable va a estar en el objeto siempre. Yo le digo la velocidad del superhéroe está en el objeto, no está en la clase. La clase, que era lo que vimos siempre, es el molde de objetos, es una fábrica para instanciar objetos, ¿sí? El concepto viene acá. Yo puedo crear todos objetos iguales. Ahora, ¿están relacionados? Sí, son del mismo molde. Ahora, está uno de gelatina naranja, uno de hielo, uno de chocolate blanco y uno de chocolate negro. Cada cual tiene atributos o valores distintos a la hora de crearlos. Instancia, justamente, es cada uno de estos objetos que creamos por la misma clase. Instanciación, de vuelta, el acto de crear una instancia. Bueno, esto es lo que vimos recién. Objeto, mínima unidad computacional que encapsula estado y comportamiento. El objeto es la parte chiquita, por más que tiene muchos. Y que es importante hoy, siempre cuando decimos al objeto le enviamos un mensaje, esto es el mensaje, lo que le pasamos, con los parámetros y todo. Y el mensaje es el pedido enviado al objeto. Fíjense que al objeto le envío un mensaje. Y eso desencadena la ejecución de un método. El método es la implementación de una operación. Hasta ahora, nosotros enviamos el getEdad y sabíamos qué método de edad se ejecutaba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque sabíamos, el objeto persona tiene un método getEdad, yo le digo a la variable JJ getEdad y sabemos qué código se va a ejecutar. ¿Sí? Eso era unívoco hasta ahora. Entonces, como que no se entiende la diferencia entre mensaje y método. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? ¿Qué crees? ¿Venimos bien? Sí. Joya. Ya Gonzalo me dice que sí, ya tengo un sí, sigo. Y bueno, composición, otra palabra que vamos a usar mucho, es que en realidad justamente los objetos pueden contener otros objetos. Otra de las preguntas que teníamos por ahí como para que les quede claro. Pero bueno. Ahora sí, vamos, bueno, me faltó encapsulamiento. Los datos de un objeto son privados y los métodos son típicamente públicos. Más que nada la parte de las respuestas de las preguntas que teníamos hechas hasta recién. Ahora, si yo digo figuras geométricas, ya arranco con tema nuevo, casi párenme si no entienden algo y lo vamos viendo tranquilos. Si yo arranco y digo figuras geométricas, ¿qué figuras se les ocurre a ustedes? Y polígonos, ponele. Bueno, polígonos. Lo básico, estas tres nadie me va a decir que no son figuras geométricas, ¿estamos de acuerdo? Siempre en 2D lo voy acotando, ¿no? Fíjense que yo acá digo, bueno, la figura geométrica es como decir un concepto. Entonces yo puedo decir, bueno, el cuadrado, el círculo y el triángulo, si yo los veo como objetos, ¿tienen los mismos atributos? ¿Qué atributos podrían tener estos objetos? Color. Área. Área, le puedo pedir un área. Los tres le puedo pedir un área. Los tres le podría pedir un color. Vamos a suponer, sí, que tienen aristas. Ahí como dice, aristas o vértices. Sí, en realidad, ¿qué podría, si yo quiero caracterizar un cuadrado o el rectángulo? ¿Qué tengo que guardar para un rectángulo cualquiera? Olvídense de ubicarlo en un espacio, si no le pongo un puntito. Los lados. Los lados, lado 1 y lado 2. Claro. El círculo que tendría. Y en teoría infinito, pero... Un radio. Con un radio te alcanzaría. Claro, ¿Sí? Con un radio vos lo tomás. ¿Y el triángulo? La forma más fácil del triángulo. Siempre de modelarlo. Hicieron alguna cuenta de superficie. La base y la altura, ¿sí? Entonces fíjense que con eso, más o menos tenemos siempre cosas que son de figura geométrica. Por ejemplo, Matías dijo el área. Le puedo pedir el área a los tres. Ahora, el lado 1 y el lado 2, por ejemplo, solamente al rectángulo. El círculo tiene un radio y el triángulo tiene un base y una altura. Entonces tienen cosas propias, pero a la vez tienen cosas en común, ¿no? Ese es el concepto que uno ve y uno dice, bueno, son figuras geométricas. El característica justamente es pedirle el área. A partir de eso aparece el concepto de herencia. Y es justamente eso, es encontrar entre tres objetos cosas comunes que yo puedo unir en un solo objeto. Y estos tres heredan esa cosa en común. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, vamos a ir y volver.
se van a marear más, se van a marear menos, pero bueno, vamos a ir y cualquier cosa me dicen y me frenan. Entonces, ¿qué aparece la herencia? La herencia nos aparece justamente como un mecanismo de abstraer, clasificar, extender y reusar. Por un lado, nosotros podemos abstraer el concepto, ¿sí? El concepto de figura geométrica aparece como una abstracción entre estas tres figuras que mencionamos. Nos sirve para clasificar. Puede ser una persona y puedo tener figura geométrica. Y nos sirve para extender, es decir, yo puedo agregar comportamiento y reutilizar gracias al concepto de herencia. Son las tres que tenemos. Abstraemos características y creamos esta superclase que se va a llamar figura. El mecanismo de abstracción sirve como clasificar entidades. Sabemos que triángulo, círculo y rectángulo son de la clase figura. Y permite ampliar características de una clase en una subclase. Lo que yo ponga, y eso es lo que vamos a ver ahora, en la superclase, puede ser que lo defina en cada una de las subclases, ¿sí? Ahora, es un mecanismo de reuso tanto a nivel de diseño como a nivel de implementación. ¿Hasta ahí alguna duda? Hola, ¿me extrañaron? Bueno, ¿Cómo? cuenta. Ahí está, ahí volví. Esperen que comparto de vuelta. Se me fue el Wi-Fi. Tengo algún problemita que se me va el Wi-Fi. Ahí estamos. ¿Ahí ven la pantalla nuevo? Sí. No sé hasta dónde llegaron a escuchar. ¿Llegaron a escuchar esto que dije o se cortó antes? No, preguntaste si teníamos alguna duda y ahí. Ah, bien, bien. Joya. ¿Alguna duda tenían? Era buenísimo, ¿viste? Preguntaba si tenían duda y se iba. ¿Alguna duda de esto? Todavía venimos tranquilos. Lo que dijimos en común, ¿qué tenían en común? En común, triángulo, círculo y rectángulo, que fue lo que dijo Matías. A los tres le podía pedir el área. Alguien dijo, a los tres le puedo pedir el color. A los tres le podría poner un nombre, si quiero. Son cosas que yo puedo poner en común entre ambos. Entonces, aparece esta idea cuando hablamos de herencia. Hablamos de una clase padre o superclase y de ella heredan tres clases. Las clases de abajo heredan todo el comportamiento y los datos que tenga el padre, pero a la vez pueden cambiarlo y pueden definir nuevos datos. ¿Se entiende el concepto, la idea? ¿Dónde me quedó todo esto? Acá. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a crear nuestra primera clase, la superclase, vamos a crear la clase figura. Clase figura nada más. Claro, figura geométrica sería la clase padre. Acá la llamé figura para cortarla un poquito. Fíjense, como atributo le voy a poner un nombre. Y las formas, claro, cada una que me justifique un comportamiento o un estado nuevo. Podemos discutir eso, cuándo se justifica o no una herencia. Pero bueno, acá vamos a poner un atributo, le voy a poner un nombre, o string color si quieren. Ya que me dijeron el color, vamos a decir que todos los objetos tienen un color. Sí. El método entonces en figura lo dejarías vacío y después se define el Claro, entonces hijo. si yo digo, todas las figuras les puedo pedir un área, entonces tengo que decir public doble get área. Ahora, cuando lo voy a implementar acá, digo, bueno, return 0. No puedo implementarlo. Más adelante vamos a ver cómo se soluciona esto. Más adelante se vuelve con esto. Ahora es solamente una simplificación, devuelvo a 0. Fíjense que la clase figura podría tener un constructor. Acá vamos a ponerlo private. String color. Y le podremos agregar un constructor. Public figura. Recibo el string. Y decimos color se vuelve C. Uy, he perdido el chat, recién me doy cuenta. Entonces ahí tenemos ese, el color se vuelve C.
Tenemos lo demás, ¿y qué le podemos agregar? ¿Qué otro método le podríamos agregar a la clase figura? Si tiene el atributo color, le puedo pedir justamente el get y el set. Le puedo pedir y setear el color. Entonces agrego el get color y el set color. Son los dos que genero. ¿Ven? Entonces ahí lo tengo. Tengo el get color, set color, tengo un constructor. Tengo mi clase figura que me serviría y puedo hacer un montón de cosas con esa clase figura. Y ahora vamos a crear nueva clase. Primero lo voy a crear acá, a mano. New class. Vamos a poner, no sé, círculo, triángulo o rectángulo. ¿Qué prefieren? Hijo, ante el silencio, ¿están ahí todavía? Sí. A ver si se me cortó de nuevo y sigo hablando solo. Sí, profe, sí, sí. Sí, sí, no. A veces me entra la duda. Ahí creé la clase de círculo. Para decir que círculo hereda de la clase figura, decimos extends figura. Extends figura. Con lo cual acá digo, lo que estoy diciendo es, el círculo es una figura. Ahí me está tirando un error, ahora lo vamos a ver por qué. ¿Qué atributos tiene el círculo? ¿Qué dijeron hoy? Hoy tiene el radio, Entonces Radio, decimos, diámetro, puede ser. claro, radio, claro, pero el nombre, diámetro ¿qué es? color. Y 2 veces. Por eso dije Es radio. 2 veces el radio, con lo cual lo tengo con guardar el radio me alcanza. O guardo el diámetro y divido por 2, pero bueno. Ahora, color también tiene el círculo, perdón. Ahora, lo tiene por haber heredado de figura, ya tiene el color, ¿sí? Es una de las primeras cosas que tenemos que ir acostumbrándonos. Cuando él dice que hereda de figura, recibe todo lo que tiene el padre, ¿sí? Entonces recibe que él ya tiene un color. Entonces ya está, no tengo que definirlo de vuelta. Nuestro constructor de círculo, ¿qué tendría que tener? Fíjense, yo voy a definir el constructor de círculo y tengo que decir, bueno, el constructor de círculo debería recibir mínimo doble el color, fíjense, y mínimo doble el radio String, claro. y un string, el color. Acá tengo este, y lo que puedo decir en la primera línea se puede llamar al constructor de mi padre. El constructor, como es el que crea los objetos, no se hereda. ¿Sí? Fíjense que acá me tiraba siempre un error, porque el constructor no se hereda. Si yo no hago nada, acá automáticamente se llama esto. Si usaron el wizard para crear los constructores, vieron que siempre ponía super, así. Por defecto siempre se llama este. Pero ¿qué pasa? No tenemos el constructor vacío en figura. Le pusimos un string. Entonces le podemos pasar el color. Y ya lo estamos llamando. ¿Ven? Entonces con esto ya le pasé el color al string. Y ahora digo radio, se vuelve rad. El valor que le pasamos hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué métodos tiene simples la clase círculo? ¿Qué métodos debería agregar? Tenés que ponerle cómo sacar el área del círculo. Claro. El primero que tengo que decir, bueno, no es el mismo de figura, lo cambia. Entonces decimos public doble get area. Tengo que definirlo exactamente igual, con la misma asignatura, siempre vuelve a ser importante asignatura, pero lo defino como return pi por radio al cuadrado. ¿Se acuerdan que era? mat.pi, está por acá, pi con mayúscula, por radio, así no lo complicamos. Pi por radio al cuadrado. Tenemos el área del círculo. Lo cambió. Y ahora decimos, el otro método que nos pueden agregar es add source, donde está, acá, generar getter y setter, y agregamos el get radio y el set radio. Le puedo cambiar el radio. No me hace falta definir de vuelta los métodos que yo no voy a cambiar. ¿Sí? Solamente cambio aquellos que quiero justamente cambiar, que quiero modificar. Si no, por defecto ya lo recibe. Y acá lo que podemos agregar, new, voy a agregar la clase, vamos a agregar rectángulo, para hacer otra. Entonces, rectángulo tiene private
doble, lado 1, divide, doble, lado 2, me faltó, fíjense que extender de figura, decimos que el rectángulo es una figura, y empezamos a armar esta jerarquía, eso se llama jerarquía cuando hacemos toda esta ramita y estos dibujitos que teníamos, creamos el constructor, public, rectángulo, y fíjense que el constructor también va a recibir, además del string, un doble L1, doble L2, coma, string, color, CC. De nuevo, en la primera línea puedo llamar al constructor, acá tengo que llamarlo sí o sí, para pasarle el color. Lo llamo al constructor, después digo lado 1, se vuelve L1, y después digo, uy, esperen que corro acá esto, y prendo la luz que no llega a ver, y digo lado 2 se vuelve L2. ¿Sí? Creé el constructor. Lo mismo que nos pasa con círculo, puedo generar el getter y el setter. ¿Dónde me quedaron source? Generar getter y setter. Genero los dos. Les puedo cambiar los valores del lado, no tiene mayor problema. Pero a la vez, cuando digo el área, digo public doble get area. Define de nuevo el get area. Y en este caso, por ahí más fácil, return lado 1 por lado 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos cómo venimos haciendo? Cada clase tiene un comportamiento, cada clase puede cambiar el de su padre o puede reusar el de su padre. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos hasta acá, tenemos la clase círculo, la clase figura y la clase rectángulo. ¿Sí? Hicimos justamente, si me quedo por acá, este tema de acá. Le agregamos el color para ver un atributo y cada una lo podemos definir. Ahora después tengo un montón de métodos ahí de ejemplo, voy a hacer algunos acá. Voy a crear un main, simplemente de vuelta, siempre lo creo aparte para no mezclar. Main figuras. Fíjense que acá, me olvidé hoy en el wizard, pueden decir de quién quieren heredar. Y pueden heredar ahí ya elegir de la clase que van a heredar. Acá como vamos a hacer el main, no vamos a heredar de nadie. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, yo puedo crear el objeto de la clase figura. FF se vuelve new figura. Y puedo decirle color rojo, como Marcos. Ahí tenemos la clase figura. ¿Qué le puedo pedir a la clase figura? Son los métodos o los mensajes que le puedo enviar. ff.getArea, ff, vamos a ponerlo con system.output, así imprime. acá. ff.getArea, y le podría hacer lo mismo. ff.getColor, que es lo otro que le puedo pedir. Hasta ahí no hicimos nada raro. Son los objetos que le puedo pedir a la figura. Toda figura, ¿se acuerdan que yo dije toda instancia creada una clase responde a esos mensajes? Toda la clase que sea figura puede tener eso. Cuando creo círculo CC, se vuelve new círculo. Ya al constructor le tengo que dar el radio, vamos a poner un radio 5, y color verde. De nuevo, ¿qué le puedo pedir yo al círculo? Le puedo pedir cc.getArea, le puedo pedir cc.getRadio, y le puedo pedir el nombre, el color al círculo. Sí, también. El círculo, si bien no tiene el método getColor definido, siempre lo hago con getNombre en vez de color, lo hereda de su clase padre. Es decir, ¿qué hace Java? Se le envía el mensaje a cc.getColor. Se le envía el mensaje pidiendo el color. ¿Qué hace Java? Entra a recorrer la jerarquía. ¿Está implementado acá adentro o no? A ver, ¿vos lo tenés? Sí, listo, funciona. Es decir que el objeto círculo heredó todo el comportamiento
que tenía de la clase figura. Hacemos lo mismo, pero con rectángulo. Vamos a poner rectángulo. Es lo mismo después si vos querés hacer, por ejemplo, le querés agregar el grosor de la línea y eso se lo agregás directamente a figura. Exacto. Si es un atributo, y ahí viene el concepto de 5 y 5, vamos a ponerle. Si es un atributo que es común a todas las clases, lo voy a poner arriba. Por ejemplo, Puede el ser nombre. 64. ¿Cómo? Ah, bueno, va a ser un cuadrado. No importa. Sí, vamos a poner, sí, es lo mismo. Justamente, después ahora les digo eso. 5 y 6. Entonces digo, getArea, le puedo pedir, fíjense, le puedo pedir getRadio y le puedo pedir getColor. ¿Sí? Lo que hace getRadio no le puedo pedir, obviamente, perdón. ¿Por qué? Porque no tiene un getRadio. Él tiene un lado 1, porque es un método propio, y tiene un lado 2. Fíjense que cada clase tiene métodos nuevos y tiene métodos conocidos. Si lo ponemos, vamos a ponerlos en orden, así queda más lindo. Fíjense que tiene el método que hereda, que es el getArea, y es el método que recibe. Ahí tenemos los tres, todo lindo, muy bonito, y vamos a ejecutar el main de figuras. Aplicación de Java, sí, no grabé nada. Y fíjense que me dijo 0, rojo, que era la primera figura, 78, verde, que fue el círculo, y el radio 5, 30, azul, y 5 y 5, no lo cambié, fue el rectángulo. No, acá me metí la pata yo. No, quedó lado 1, lado 1. No, en el get. En el get. En el Siempre en main. algún lado meto la pata. Sí, El lado 2, ahí está. ahí está. Siempre meto la pata en algún lado. Ahí está. Para hacer copy paste. 5 y 6. ¿Funciona todo bien? Uy. Funciona todo bien. Lo tenemos por acá abajo. Ahí está. Vamos a botar todo esto por arriba. Ahí. Ahí volvimos como estaba. ¿Sí? Fíjense que imprimí cada una de las cosas. Hasta ahí todo bien. Herencia me sirve para... Fíjense que ahí lo que estoy haciendo es reutilizar todo lo que estaba en mi padre. ¿Qué pasa? Cuando yo digo círculo.getArea, lo que hace Java es el mismo mecanismo. Cuando le envío el mensaje a un objeto, el objeto es cc, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá, no sé si me quedó, no, hoy tuve que reiniciar, perdí el paint, acá acuérdense que cc apunta a un objeto, ¿sí? Que es un objeto que es del tipo círculo. Entonces, y acá viene la diferencia entre mensaje y método. Cuando yo le envío el mensaje a cc getArea, se le envía al objeto. El objeto es círculo, con lo cual se busca en círculo. Es decir, que el método se busca acá. ¿Lo encontró? Sí, lo implementa. Y devuelve pi por radio al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos, ¿me siguen? Lo encuentra fácil y lo ejecuta. Ahora, cuando le envío el mensaje getColor, círculo no lo tiene. ¿O tiene el getColor? ¿Qué me dicen ahí? No, círculo no tiene. Entonces, ¿cómo hace? Y es como que lo busca en la clase del padre, y ahí lo encuentra. Pero siempre a nivel de objetos estamos trabajando. Entonces es como que el círculo también es una figura. ¿Sí? Es como que tuviera una figura, y el color está acá. Y acá le podemos poner el radio, si queremos. ¿Sí? Es como que es el mismo objeto, es un solo objeto, pero a la vez responde a las dos cosas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos a poner color si quieren. Siempre me gusta ponerle color. No, vamos a poner verde. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos círculo y color. Venimos bien, no hay mayor problema, ¿no? Cómo se buscan, cómo están los nombres. Ahora viene el gran problema, acá, o la gran cuestión. Yo hago y vienen las asignaciones. ¿Se acuerdan que yo decía doble XX se vuelve 0? Int II
se vuelve 3. Entonces yo digo, XX se vuelve Y, ¿puedo hacerlo? Me dice que sí, ¿por qué? Porque a la larga el entero es un doble, ¿no? Entonces se puede. Ahora, si lo hago al revés, me tira un error, en teoría. ¿Por qué? Porque me dice, no, para que el doble tiene coma, con lo cual el doble no lo puedo meter en un I, puedo tener un error, ¿sí? Entonces lo teníamos que redondear, teníamos que hacer algo bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo digo CC se vuelve RR? ¿Qué pasa con eso? Ya tengo un error. ¿Por qué? Porque el rectángulo no es un círculo. Con lo cual, este me da error, y lo que me dice, un rectángulo, lo de la derecha, rectángulo, no es un círculo. Ahora si digo RR se vuelve CC, también me da error, porque un círculo no es un rectángulo. Y si digo FF se vuelve CC, ¿qué les parece? Chan, chan. ¿Se animan? ¿Me va a dar error? ¿No me tira error? Para mí de error. Y al ahí revés, viene, no me da error. ¿Por qué? Porque un círculo, lo pone en el comentario, un círculo como hereda de figura es así es como se lee, es una figura. Al heredar, el círculo es una figura. Entonces Java nos deja hacer esto. Lo mismo nos va a pasar si decimos FF se vuelve RR. ¿Por qué? Porque el rectángulo es una figura. Y hereda el comportamiento, con lo cual el rectángulo se puede tratar como una, figura, porque a la larga heredó de figura. ¿Se entiende la idea? Fíjense que yo acá no podría hacer, si agarramos la otra clase que tengo acá, ejemplo, asignatura, SS igual new, new, ejemplo, asignatura vacío, una cosa para ejemplo común, no puedo decir FF se vuelve SS, ¿sí? Porque de vuelta, cualquier cosa no es una figura, ¿sí? No es tan genérica. Pero sí, un círculo y un rectángulo eran una figura. Claro, digamos, es como que la figura es más abarcativo que decir un círculo. El círculo es más específico. Con lo cual, a algo tan abarcativo le puedo decir que es un círculo. Pero un círculo no puedo decir que, ahí que es la otra pregunta, CC se vuelve FF, y ahí sí me da error, porque acá digo, y acá lo que va a pasar, una figura no es un círculo. ¿Sí? Puede ser en algunos casos, pero también puede ser un rectángulo, con lo cual a veces puede fallar. Igual la idea, Flavia, que vas a ver que es justamente que pregunten y se saquen todas esas dudas que lo vamos resolviendo. Y acá viene el asunto. Si yo digo FF se vuelve CC, FF, vamos a traer de vuelta, imprimo todos los mensajitos de FF. ¿Qué me va a imprimir? ¿Me va a imprimir 0 o me va a imprimir, no me acuerdo cómo era un valor feo? Tengo que tomar 78,53. ¿Sí? Chan, chan. ¿Y ahora no estaría apuntando un objeto círculo? Exacto. Entonces, y ahí viene el asunto. Fíjense que con este código yo estoy enviando el mensaje getArea al objeto apuntado por FF, con lo cual cobra importancia esto. A ver, acá. FF, horrible me quedó, vamos a poner negrito, es la variable nueva y también apunta al mismo objeto. Con lo cual, estoy enviando el mensaje getArea a este objeto. Y se ejecuta en este objeto, es lo importante.
Con lo cual, ¿qué método se ejecuta? ¿El de área o el de figura o el de círculo? ¿Cuál de los dos getArea se ejecuta? Debería el de círculo, supongo. Exactamente, debería el de círculo. Por eso siempre decimos que se envía un mensaje, pero no necesariamente sabemos qué método se va a ejecutar. No es el método de figura. Se ejecuta el método de getArea. ¿Ven? Y acá abajo tenemos 78 y verde, la última vez que imprimimos todo. De la misma manera, si hacemos después de imprimir, lo hacemos con el rectángulo, tendría que haber puesto un system output que haga rayitas. Así lo separamos. Ya que está, total no cuesta nada. Después le queda como ejemplo y ahí está. Bueno, por acá, acá, y acá que teníamos por acá. Si nos queda separado cada uno de los ejemplos. Lo mismo no pasa cuando lo hacemos con rectángulo. La única diferencia es que ahora apunta a este rectángulo, con lo cual va a imprimir, acá abajo, va a imprimir el área del rectángulo, que era 30, si no me equivoco, 6 por 5. Ejecutamos, y fíjense ahí, 30. ¿Para qué me sirve esto? Porque acá dicen, bueno, todo bien, todo lindo. ¿Qué me sirve? Y piensen lo que ustedes están trabajando y quieren imprimir por pantalla el área y el color de cualquier figura. ¿Sí? Entonces, yo puedo agregar, acuérdense como hicieron en programación 1, public, static, imprimir, void, imprimir pantalla, y dicen, recibo una figura, FF, y la figura FF va a imprimir sysout, la figura de color, dos puntos, espacio, vamos a ponerle más, más ff.getColor más, entre comillas, tiene una acá, tiene una vamos a poner superficie, no me cuesta nada, de dos puntos, espacio, más ff.getArea. Fíjense que este método, cuando yo lo defino como figura, funciona para cualquier objeto que sea del tipo figura. Con lo cual, lo bueno de todo esto, que me funciona imprimir. Imprimir. ¿Imprimir lo dice? No, ¿cómo se llama? Imprimir pantalla, está. Imprimir pantalla. FF. Vamos a hacer de vuelta. Para no llegar. New figura rojo voy a ponerle FF. Así volvemos al original. FF se vuelve new figura rojo, lo reinicio. Imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Imprimir pantalla CC. Fíjense que me funciona. Y me funciona imprimir pantalla RR. Cuando yo defino un método sobre un objeto, sobre una clase, ahora me va a funcionar para cualquier hijo de esa clase. Porque el círculo es una figura y el rectángulo es una figura. Con lo cual ahora van a ver que funciona. Y dice, la figura de color rojo tiene una superficie de 0. Fíjense que acá la acabamos de crear. Rojo y era 0 porque es figura. CC era verde y tenía una superficie de 78. Y azul era 1. Sin importar el tipo del objeto, funciona para todos. Y a los tres se le envía el mensaje. Y a los tres se produce esto. Si bien FF es del tipo figura, la variable era del tipo figura, está apuntando a un círculo ahora. Con lo cual, eso funciona y anda bien. Y se ejecuta el código del círculo. Cuando pedimos el de color, que no estaba en círculo, se ejecuta el código de figura. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Venimos bien? Hay una pequeña cosita que ahora vamos a agregar.
¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Repaso, hagamos un repasito. Fíjense, creamos la clase figura. Bueno, acá le había puesto un nombre en la filmina que tenía. Después vamos a ver una simplificación. En vez de nombre, en vez de colores, nombres, son lo mismo. El radio, que es mat por pi, acá tenía creado un triángulo, base por altura. También redefine la altura, el área. Los constructores no se heredan. Fíjense que si yo defino, por ejemplo, vamos a venir acá y defino en figura, public figura, vacío, y digo color, se vuelve transparente. Definir el color vacío. Si me crea una figura vacía, no funciona. Entonces cuando voy a main figura, yo podría decir ff se vuelve new figura. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Como el constructor no se hereda, yo no puedo decir cc se vuelve new círculo. Vacío. Y que utilice el de figura. No. Ni tampoco puedo decir new figura. Porque no lo hereda. ¿Se entiende? Eso no se hereda nunca a los constructores, para tener en cuenta. Hay que utilizarlos y hay que definirlos de vuelta cada uno de los constructores, siempre. Siempre me olvido hacer esto. Entonces, en la clase círculo, pueden hacer super círculo, que era lo que habíamos hecho recién. Los atributos se pueden constructor al padre y siempre tiene que ser en la primera línea para invocar al constructor del padre. Eso siempre en la primera línea, si no les da error. Miren, acá, que hicimos en la clase círculo, si yo no lo pongo en la primera línea, lo pongo después, ¿ven? Me tira error. Tiene que estar sí o sí en la primera línea. Y no más abajo. Es la forma de invocar al constructor. ¿Se acuerdan que lo hacíamos con dis? Pero que invocábamos a mi mismo constructor. Acá, con super, invoco al de mi padre. Y ahora vamos a ver qué es esa palabrita super. Justamente es la forma de referirnos al padre. Después, para repasar, fíjense que cuando creo un círculo, creo un triángulo, el triángulo no es un círculo, el círculo no es un triángulo, no lo puedo asignar. Pero sí, el triángulo es una figura y el círculo es una figura. Eso nos va a pasar siempre. Después viene un pequeño problemita que por Java ser un lenguaje tipado. Vieron que al círculo le puedo pedir el área, el nombre y el radio. Digo, ff1 se vuelve círculo y después le pido el radio. Entonces yo vengo acá. Una pregunta, ¿dijiste problema por lenguaje tipado? A ver, un lenguaje puro orientado a objetos no controla, no es un problema. A mí me encanta que sea tipado, me soluciona problemas. ¿Sí? Tipado y me falta algo más. Fuertemente tipado, ni siquiera es tipado. Pero a mí me gusta que sea tipado. El problema está en que yo no puedo decir esto. A esto me refiero con problema. No es un problema, es la forma que funciona. Yo cuando asigné, ¿dónde me quedo acá? FF se vuelve C. Yo, si digo ff.get radio, ¿funcionaría? Le envío ese mensaje, ¿funciona? Error de código ahora, pero este mensaje funcionaría. Y si yo les muestro el paint, que era mi idea de objetos, olvídense de Java. Si yo a la variable ff le digo get radio, ¿funciona? Si le mando un... En otro programa capaz que sí. Sí, porque ¿qué pasa? Va a venir el get radio y lo va a encontrar y va a funcionar y todos vamos a ser felices. Java, ¿qué dice? Y para mí es lo que está bueno de Java, dice, no, pará un poquito. Esto, si vos lo mandás a la clase figura, puede ser que la figura sea o una figura o un rectángulo, con lo cual no todos implementaron el get radio, solamente lo implementó el get círculo, con lo cual yo no puedo confiar que siempre va a haber una respuesta a este mensaje, con lo cual esto me puede generar un error, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? No, esto no se puede. Por ser tipado, solamente podés enviar mensajes, solo puedo, sería así, solo puedo enviar mensajes a una variable de acuerdo si los mismos están definidos en el tipo de la variable. Por esto decía que es tipado. ¿Sí? No en el objeto, de la variable. Y es un control estático. En tiempo de compilación ya Java
controla que no nos mandamos esta metida de pata. ¿Se entiende esa idea? Eso sería en tiempo de ejecución el error. El otro es en tiempo de ejecución. ¿Se puede dar? Sí. ¿Y lo puedo ejecutar? ¿Lo puedo forzar? Sí. Miren que yo puedo hacer un casting y decir, bueno, a esta figura, casting se usa para bajar. Para decir, bueno, es figura, bueno, pero tratalo como un círculo. Y dice, bueno, a FF la puedo tratar como un círculo. Entonces, a ese círculo le digo get radio. Y me deja pedirlo, porque le dije a Java, al compilador le estoy diciendo, no me importa el tipo, asumí que lo puedo tratar como un círculo. Y fíjense que acá, si yo lo imprimo, vamos a imprimirlo, va a funcionar. Y es la idea del concepto que yo decía. Por eso decía que era un problema. Porque yo vengo dibujando en el Paint re lindo y cuando vengo acá, esto no funciona. En realidad sí funciona. Si hago el casting, vamos a grabar todo, me funciona. ¿Ven? Si hago el casting, ¿dónde estaba? Este era la primera vez, por acá, me funcionó. En un momento, ¿qué es esto? En la get color y get area, la segunda vez que lo repito acá. Acá está. No, este no. Uf. ¿Qué le pedí? El get radio. Ah, 2 veces el radio. Tiene que haber 2 veces 5. ¿Por qué no está? Si no, no me van a creer así. ¿Grabé todo? Sí. Acá, no, este es del rectángulo acá. No, es ese de arriba, porque Es pidió ese el área, porque no lo había está, gracias, no lo había implementado. pidió Está bien. área, color y después el radio. No había implementado el get radio porque no se podía pedir. Mm. Voy a ponerlo así. Esto es casting, se llama. Que se usa justamente cuando es un lenguaje tipado para decir que yo como programador me hago responsable que esto va a funcionar. Le bajo la categoría. Digo, bueno, es figura, se lo puedo bajar y puedo castear un objeto a cualquiera de sus hijos. Entonces, cuando hago esto, para que quede bien claro por las dudas, ¿ven? Acá está, imprimió el 5. Funciona el método. O sea, se le puede enviar este mensaje si hago el casting. Pero ¿qué va a ocurrir? Que si yo acá en el código dije FF se vuelve RR, ahí tengo, como dijeron recién, un error en tiempo de ejecución. Java dice, bueno, vos asignaste, tuviste variable. Si vos le haces el casting y te haces cargo, yo sigo. ¿Y ahí qué pasa? Directamente, excepción en thread, y les aparece una excepción, no se puede castear la clase, porque dice, el rectángulo no se puede castear a la clase círculo. ¿Sí? Eso es el error que tuvimos acá. ¿Qué pasó? Sí, dale. No, que le iba a preguntar, ¿por qué te interesaría castearlo en vez de usar directamente una variable de hijo? Claro, porque muchas veces todos heredan de objetos. A veces lo hicimos Cuando tan pasas a int, genérico. por ejemplo, ¿Cómo, Gustavo? cuando pasas un objeto a int que sea... Claro, le quiero bajar la categoría, yo estoy seguro que no falla. La realidad es que no deberíamos castear nunca. Van a ver que la mayoría de los códigos nuestros no lo tenemos que castear. Lo más probable es que, por ejemplo, si yo le puse al radio, y ahora lo vamos a hacer, al círculo le vamos a agregar un nombre, y decís, bueno, pero si yo le pongo un nombre al círculo, se lo subo a todos. Entonces a todos los objetos les puedo pedir un nombre. Por ahí me faltó abstraer el método. La idea es que si yo casteo, tengo este error. Mismo tengo este error acá. Si le creo la nueva figura, también me va a dar error. Ven que no, el error de compilación no me aparece, por eso es un error de compilación, pero a la hora de ejecutar, sí me va a aparecer, no se puede castear, y dice, la clase figura no se puede castear, no se puede transformar en un círculo en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque la figura no es un círculo. ¿Sí? Entonces, esto se los dejo por acá, hay que evitar hacer esta prueba de casting, que es bajar la categoría del objeto. Pero la idea es que fíjense que si bien siempre se envía al objeto el mensaje, ese mensaje se le podría enviar a este caso al objeto y funcionaría bien. Pero Java, para evitar que funcione en algunos casos y en 300 no, te controla el tipo. Y viene y dice, cada vez que mandamos un mensaje, dice, a ver, vos pusiste getArea, ¿FF de qué tipo es? Viene la declaración de FF y dice, es de figura. Viene la clase figura, ¿tiene un getArea? Sí, listo, entonces va a funcionar esto.
no importa lo que hagan, siempre va a funcionar. Como mucho devolverá 0, que es lo que hace con getColor. GetColor dice, ¿está definido? Es una figura, sí. El getColor, bueno, voy a figura. ¿Tiene getColor? Sí, va a funcionar. ¿Qué pasó? Círculo no lo cambiaba, con lo cual se usa el método que estaba en figura, getColor. Es como que Java se asegura que siempre va a funcionar. Y eso está buenísimo si vos querés evitarte errores en tiempo de ejecución. ¿Se entiende? El lenguaje todavía sigue existiendo. Smalltalk es un lenguaje orientado a objetos, no sé si alguno lo conoce. ¿Qué crees? Nadie conoce Smalltalk. ¿Nadie nunca escuchó Smalltalk? No. No, sean felices entonces, no se preocupen. A ver, es puro orientado a objetos. En Smalltalk todos los atributos son privados y en Smalltalk todos los métodos son públicos. Y a la vez no tiene control de tipos. Entonces yo le puedo mandar cualquier mensaje a cualquier objeto. Está bien con la idea de esto. Puro de objetos. No hay tipos. Yo no declaro el tipo de variable. Digo por acá, vengo y digo, J se vuelve new figura. Ni siquiera, ¿no? Y creo figura, listo. Y ahí automáticamente Smalltalk crea la variable. Y no le importa, no tiene tipos. Al no tener tipo, claro, Unity dice, vi Smalltalk para ver eventos, sí. Claro, no podés seguir el código, es re difícil. Está buenísimo, pero es interpretado, se ejecuta todo. ¿Y qué aparece? En tiempo de ejecución te puede aparecer un error que dice que este método no lo entiende el objeto, porque no lo tiene implementado. Es tan así que existen un montón de cosas para hacer ahí que bueno, que están buenas también en Smalltalk. Ser puro de objetos permite un montón de cosas, pero es como dice ahí Matías, es re difícil leer ese código, porque no tenés tipos, pero bueno, hasta ahí venís bien, y no podés controlar que esté funcionando o no. A veces pone la misma variable y le van cambiando los objetos que no tienen nada que ver, le puedo enviar mensajes. Si por ahí me quedó en una condición de un if, puede ser que el código no me aparezca hasta dentro de 2 años el error, porque nunca se dieron las condiciones para que se ejecute ese código, y ese error estuvo siempre. Acá en Java ya me lo controla y me ayuda. Me hace pedir que yo tenga la herencia y que si yo quiero que cualquier variable tenga el getArea, entonces getArea lo pongo en figura. Yo podría poner, por ejemplo, acá, string public string get nombre, que devuelva un nombre, return, voy a poner así, devuelvo el nombre, digo, bueno, tiene un get nombre, lo puedo poner en rectángulo, con lo cual atienden, pero ¿qué pasa? Si yo no lo declaro en figura, figura no me lo va a dejar. Cuando ustedes pongan siempre, esto es lo bueno de los entornos, ff. Y ponen los métodos, tienen el área y el color. No tiene este get nombre. ¿Por qué? Porque si los dos tienen un get nombre, lo ideal es que lo voy a abstraer. Lo voy a subir. Si me doy cuenta que algo es común, el grosor de la línea, dijo alguien. Si algo es común, yo pongo acá arriba public string get nombre. Como hicimos con el área. Lo dejo común y muchas veces es, bueno, acá sería igual, ¿no? Return, entre comillas, y una vez que ya está, si es igual y los hijos no lo cambian, lo borro de los hijos. Y ya lo hereda cada uno de ellos. Si alguno lo cambia, lo redefine, lo cambia de nuevo. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es por ser tipado Java, ¿sí? Java es un lenguaje tipado y ese es el problema que nos trae. Que nosotros no... De vuelta, dije de nuevo problema, Gustavo. El control que nos hace y que nos ayuda, ¿sí? No podemos mandar cualquier cosa, no podemos mandar fruta. Siempre tiene que estar declarado en el tipo de la variable. Con lo cual, por ejemplo, acá figura, fíjense que yo podría usar solamente getColor y getArea. Y está buenísimo, porque sabemos que no va a fallar nunca ese código, porque siempre está implementado el getColor y el getArea. Por eso poner un casting acá me sale del paso. Bueno, pero si me pasan un círculo digo irradio, ¿y qué digo? Pero no le puedo pedir el radio a la figura. Y acá es donde aparecen esos casting que nos provocan errores. FF, le hago el casting y le pido el radio. ¿Ven? Acá funciona bárbaro. Mirá qué bien, listo, ya lo tengo resuelto. FF get radio. Vamos a cambiar el orden. Imprimir, voy a poner el círculo primero. Y van a ver que para círculo funciona.
Vamos a grabar todo. Pero me dice que no lo puede castear. ¿Ven? Dice, la figura de color verde tiene una superficie de 78 y un radio de 5. Pero en el momento que yo hice el casting, como dijo Gonzalo, solamente me va a funcionar cuando sea un círculo. Con lo cual, me conviene decir, no, si yo quiero que sea círculo, ponelo como variable círculo, en vez de hacer el casting. De esa forma, Java, y ahí no es un problema, nos dice, no, mirá, estos dos métodos no te andan. Y ya te controla en tiempo de compilación. ¿Sí? Esa es la idea justamente de que no nos hace falta usar el casting. Muchas veces no necesitamos usar el casting. Y casi siempre, no digo que siempre, porque lo voy a usar algunas veces, usar el casting me está obligando a que hay un subtipo escondido. Estoy usando mal la variable, ¿por qué no lo definí? ¿Sí? Y hoy en día Java, antes usaba un montón el casting, por algunos problemitas que después les voy a comentar, pero hoy en día Java trajo un montón de facilidades para ahorrarnos castear todo. Yo lo defino de la clase padre, de la superclase figura, y ya para cualquier hijo funciona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? ¿Vieron que no era tan quemacoco como decía Marcelo? ¿Venimos bien? Bien. Esto que decíamos recién, Java, el control del envío de mensaje es estático, no me deja compilar el código, no me falla en tiempo de ejecución, es estático, no me va a dejar compilarlo el código, y eso está bueno, nos va a evitar ese tipo de problemas. Después, aparece la clase super para referirnos al tipo, al padre, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos el constructor, usamos super. Pero ¿para qué nos sirve esto? Podemos invocar desde una clase el método de nuestro padre. Y acá el ejemplo sería la clase medio círculo. Es un círculo, pero que tiene la mitad del área. Entonces vamos a definirlo como clase. Digo, bueno, está bien, defino. Y digo, nueva clase, medio círculo. ¿Sí? No voy a poner de nadie. Y digo, ¿de quién hereda medio círculo? ¿Es una figura? Sí, pero si vas más adentro, hereda también de círculo. ¿Qué pasa? Si yo la hago heredar de figura, extends, figura, le tengo que definir un radio también. Y tengo que hacer una superficie. Y digo, bueno, pero es muy parecido a círculo. Bueno, aprovechemos la herencia y digo, hereda de círculo. Entonces, por ser un círculo, medio círculo, heredó todo lo que tenía círculo. Incluso es una figura. Y ahí empiezan todos los problemas. Con lo cual, ¿qué hace medio círculo? Tiene su constructor, public, medio círculo. ¿Qué le podríamos pasar? El radio y un string color. Entonces le pasamos el radio y el color. Y decimos super, para invocar el constructor de nuestro padre, R, color. Y llamamos al constructor de círculo, que recibía, acuerdan, el string. Bárbaro. Ahora, ¿qué diferencia tenía o por qué se justificaba crear una clase medio círculo? ¿Qué hacía de diferente el medio círculo? El área. Bien. ¿Y el área del medio círculo qué era? ¿O cómo lo escribí en la filmina? ¿Se acuerdan? Public. Creo que era el área del padre dividido por 2. Exacto. Double get area. Yo podría definirlo así. Return mat pi por radio al cuadrado dividido 2. Sí, pero yo tengo la fórmula hecha en mi padre. Entonces, sin saber cómo lo implementa mi padre, yo puedo decir super.getArea dividido 2. Y ahí digo, bueno, mi área, el área del medio círculo, es el área supergetArea, es decir, el área del padre dividido 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo digo supergetArea, ejecuta este método. Y me hace pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces vamos con el main. Entonces creo medio círculo, md, se vuelve new medio círculo, vamos a hacerlo igual.
medio círculo, y vamos a ponerle 5, que ya sabemos cómo era el área, y vamos a ponerle amarillo. Sigamos pasando por todos los colores. Y ahora vamos a decir las 3 que hacíamos siempre, que era acá. Y fíjense que por ser un círculo, tiene getArea, getColor, y también heredó el getRadio que había agregado círculo, ¿sí? Acá, obviamente con ese sí, MD, MD y MD. ¿Y qué hace acá? ¿Ven? Acá está. Y fíjense que nos devolvió 39,26, que es justo la mitad de 78, que era el de que teníamos en círculo, porque era el mismo radio, 5. ¿Qué hace acá? Cuando manda el getArea a medio círculo, es como que lo mandara una cosa así, hicimos. Medio círculo, adentro está el medio círculo, es un círculo y también es una figura. Es como que fuera los 3 el medio círculo. Medio. Entonces, cuando acá adentro dice super, se refiere a círculo. Estáticamente va a ir y usar el getArea de círculo. ¿Se entiende? Se llama hasta acá. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Se llama y lo intercepta. Fíjense que ahora podemos decir que FF se vuelve MD en estas asignaciones, porque medio círculo es una figura. Por transitividad, porque es un círculo. Obviamente esto sí va a ocurrir. MD. ¿Por qué? Porque ya, este sí la sabemos directo. Porque medio círculo es un círculo. ¿Sí? Entonces, esas asignaciones siguen siendo válidas. Con lo cual, fíjense que imprimir MD, que como se los prometí, imprimir pantalla se llamaba, funciona para cualquier objeto que nosotros vayamos a crear o cualquier herencia que tenga figura, incluida clases que no habíamos pensado cuando definimos ese método de imprimir pantalla. ¿Ven? Ahí lo ejecuto y me funciona. Me dice, la figura de color amarillo tiene una superficie de 39,26. ¿Se entiende cómo yo puedo definir un código para una clase y va a funcionar para cualquiera de mis hijos? No importa que mis hijos cambien el comportamiento. Justamente esa es la idea de poder extender la solución y agregar comportamiento nuevo. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Dudas hasta ahora? No, hasta ahora venimos bastante Hasta ahora bien. venimos bien. Sí, sí. Bien, sí. Acá tenemos super, bueno, la clase medio círculo, justamente la idea es que heredar de círculo tiene una ventaja importante, que está todo centralizado y todo en un solo lugar está, no es centralizado. Es decir, si viene Gonzalo y me dice, mirá, estuve leyendo libros de matemática y se descubrió que el pi por radio al cuadrado tiene un error de 0,03 en el cálculo de área. Bueno, lo resto le digo. Vengo a círculo, vamos a ponerle muy alevoso, menos 100, de resto, y fíjense que ese cambio que lo introduzco en la clase círculo, que es la que Gonzalo detectó el mal cálculo del área, cuando ejecuto, medio círculo se vio beneficiado. ¿Ven? ¿Por qué se vio beneficiado? Porque medio círculo cambiaba el comportamiento del padre. Entonces, cualquier cambio en el padre queda bien encapsulado en las responsabilidades de círculo. ¿Sí? Nadie va a cambiar el área de un círculo, ¿no? Pero fíjense que para cualquier método, yo ya sé que, si cambio algo de círculo, los que heredaron y usaban super se ven beneficiados con eso. Si yo hubiera puesto pi por radio al cuadrado en medio círculo dividido 2, tengo que venir y tocar el código acá y ponerle el menos 100 también. Porque estaba la fórmula acá adentro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Venimos buenísimo. Entonces,
Todo esto, todo lo que estamos viendo ahora, funciona gracias a lo que se llama binding dinámico. Vieron que el control era por tipo y era estático. Dije, el binding dinámico es el mecanismo mediante el cual se ejecuta una respuesta al mensaje, es decir, cuando se va a ejecutar, se determina dinámicamente. Es decir, en tiempo de ejecución se sabe qué método se va a ejecutar en respuesta a un mensaje. Por eso es la diferencia entre mensaje y método. Al objeto se le envía un mensaje y en tiempo de ejecución Java va a determinar qué método es el que se ejecuta. ¿Por qué? Porque el mensaje se le envía al objeto. Por eso la respuesta depende a qué instancia, no a qué tipo de variable es, a qué instancia es la que recibió el mensaje, al tipo de la instancia. Fíjense que acá el getArea se ejecutaba el de círculo. ¿Por qué? Porque el tipo de la instancia era círculo, no era figura. Por eso se ejecuta el método en respuesta al mensaje getArea. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de binding dinámico? Son las dos palabras mágicas que es la que traen. Todo esto, gracias a eso, funciona eso. Si creo new figura, new triángulo, y digo F4 getArea, que es el ejemplo que tenemos recién, si fuera estático, es decir, si fuera en tiempo de compilación se asociaría el getArea al de la clase figura. Lo haría por tipos, cosa que en Java no pasa. Creo que acá, sí, acá está el ejemplo. Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, si yo digo, si el usuario aprieta la tecla 1, creo new círculo. Si no, creo new triángulo. ¿Y ustedes me pueden decir qué método se ejecuta en respuesta al mensaje getArea? ¿Qué método se ejecuta? ¿El de círculo o el de triángulo? Digo, acá se me cortó. Che, anímense algunos. En realidad no se puede decidir. Recién en tiempo de ejecución, cuando el usuario apriete una tecla, se va a decidir. Hasta que no se ejecute el programa, no se puede asociar mensaje con método. Por eso no es lo mismo mensaje que método. Sabemos que le vamos a pedir el área, pero se puede ejecutar el del triángulo, se puede ejecutar el del círculo. Depende del usuario cuando esté ejecutando el programa qué tecla apretó. Entonces, ese es el binding dinámico. En tiempo de ejecución se determina todo eso. Dinámicamente, vamos a decirle. Justamente mensaje distinto de método, y el mensaje es la señal que se le envía, y el método, el código la definición que puse en la primera. Mensaje es la señal que se le envía al objeto, y el método es el código que se ejecuta con respuesta a la señal. Claramente, no siempre sabemos. Sí, dale, Gustavo. Si lo haces adentro de un if y después Sí. le querés preguntar algo, ¿te dice que existe el objeto? Sí, porque fíjate que no declaré la variable. La variable, espera que te lo hago acá. La tengo que declarar antes, la variable. Yo puedo decir, claro. Primero la declarás y después le... aprieto algo, en realidad no voy a decir, aprieto 1. Puedo decir, en realidad esto no va a funcionar, ¿no? Si x igual aprieto 1. Claro. Y hola, es igual, esto nunca. Igual aprieto 1, me lo deja, pero bueno. Y acá puedo decir, ff se vuelve new círculo. 10. Sí, yo no le pongo ni color, le pongo. Else, ff, igual, new rectángulo. 0 y null, por ejemplo. Claro, y si después le preguntas algo a FF... ff.getArea. Bien. La tengo que declarar. Ahí me está tirando algún error. Porque ya sabe que esta siempre va a dar negativo, código muerto. Siempre se sabe que va a dar negativo esa respuesta. Ya Java nos ayuda, pero bueno. Fíjense que no es un error, es un warning, una advertencia. ¿Qué pasa si yo pusiera ff2, y esto es lo que vos ibas, creo, si yo digo figura, declaro una variable figura ff2, control C, y declaro otra variable figura, claro, y después la llamas abajo, ff2, me va a decir que acá afuera no existe esa variable. Eso te quería preguntar justo. Eso se muere, sí, me imaginé que iba por ese lado. Cuando yo declaro una variable, el ciclo de vida de esa variable es adentro de las llaves que la declaré. ¿Ven? Que es acá nada más.
Solamente terminó esta llave y la clase figura ff2 dejó de existir. Por eso me dice que no existe esta figura. No puede ser resuelta. Ese es el gran cuidado que hay que tener siempre. Fíjense que se mantiene. Si declaro una variable dentro de un método, esa variable sirve para todo el método. Si la declaro dentro de una clase, es decir, adentro de esta llave, sirve y la conocen todos que estén adentro de esta clase, no los que estén afuera. ¿Sí? Y así es como lo vamos manteniendo. Siempre de acuerdo a la variable el lugar donde se declaró. Y después tenemos la otra palabrita mágica, que es lo que tenemos, el polimorfismo, que por ahí lo han escuchado alguna vez. Binding dinámico y polimorfismo. Y justamente polimorfismo es la habilidad de una variable o referencia de tomar valores de diferentes tipos, lo que implica respuesta a los mismos mensajes. Hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, la variable figura puede tomar distintos tipos. Puede ser un círculo, un rectángulo o una figura. O un medio círculo ahora. Y siempre va a responder a los mismos mensajes. Y ese es justamente el imprimir pantalla, le pusimos nosotros, pero fíjense que es la misma idea del método que tenemos acá. Puede tomar diversas formas, aunque siempre de las que heredan de figura. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen bien, más o menos? Sí, sí, ahí va. ¿Sí? Bien. Polimorfismo y binding dinámico son los dos mecanismos esenciales que nos van a permitir reusar y es la base y la potencia y la elegancia, por decirnos, de la programación orientada a objetos. Si no tuviéramos el binding dinámico, no se podría hacer esto de cambiar los objetos. Ya se asocia el mensaje con código, no habría respuesta distinta, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos ahí con esta la última filmina, con la parte de binding dinámico y polimorfismo. A ver, les voy a hacer un método más para complicarles la vida, me encanta. Yo voy a poner un método, get nombre completo lo voy a llamar. Y este nombre completo va a devolver, entre comillas, nn dos puntos más this.getColor más this.getArea. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Agregué un método de la clase figura. Si lo agregué en la clase figura, vamos a poner el main vamos a ponerlo acá. El main de figura, vamos a venir ahora. ¿Ese método está presente en todos los demás? Lo agregué en la clase figura. ¿Está presente en FF, en CC, en todos los tipos? Sí, porque justamente cuando lo agrego arriba, puedo poner nombre completo. Get nombre completo. Con lo cual puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. Puedo hacer al círculo, le puedo pedir el nombre completo, al rectángulo y al medio círculo. A los tres tipos de objetos distintos, FF, ¿con qué nos quedó? Esperen que controlo a ver que FF no hayamos... Hice lío acá, menos mal, iba a hacer cualquier cosa. FF, lo voy a reiniciar de vuelta. Se vuelve new figura rojo. Y al CC también. Y al CC también lo rompí, ¿no? CC se vuelve MD, sí. Y CC se vuelve, por acá tiene que estar. Bueno, nos quedó bastante arriba. New círculo verde. Más que nada para volver a mantener y que... No quiero borrar los ejemplos, porque siempre les tocaba el código, les borraba el ejemplo, y el código que les subo después es lo último, no todo el progresivo. A ver, entonces, el primero es fácil, el primero que imprime. Cuando hacemos get nombre completo. ¿Sí? Les pongo el código. Rojo y 0, creo que decía. Rojo y 0, bien. ¿Y los otros? ¿El CC qué va a imprimir? ¿Verde y 0? ¿Rojo 0? No, en realidad rojo no, porque la variable se llama verde. ¿Verde y 0 o verde y 78? Fíjense que figura dice this. No dice super, dice this get area. Sin miedo, no hay respuesta errónea. De todo se aprende. ¿Qué les parece? ¿0 o NN verde 5, ¿no? NN
Verde, en radio no estoy pidiendo el radio, sino la superficie, 78. Ah. Sería. Pero bueno. Y fíjense que va a usar, lo que decía recién Gustavo, va a pasar esto. Imprime rojo 00, imprime verde 78, azul 30 y amarillo 39. ¿Y por qué es el problema? ¿Por qué no Porque imprime 0? el dis es desde donde lo llama. El dis, ¿se acuerdan que yo dije el dis era un puntero? ¿A quién? ¿A la clase o a quién era el puntero? ¿Al objeto? Al objeto. Al objeto. Y entonces, si yo vuelvo a esto, vamos a agarrar este ejemplo de acá. A guardar. Espere que lo guardo esto, así no lo perdemos. Acá, lo vería. Y esto es clase 3. Guardar acá. Si yo agarro esto, vamos a suponer acá. Este código, acá dice dis en un momento, ¿no? Este código que estaba dentro de figura dice dis.getArea. Este código acá adentro dice algo así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a checar un poquito. Dice el punto, era no un punto getArea, está dentro de la clase figura, ese dis. Y por eso nos hace dudar a veces. Dis getArea. Cuando dice dis, es un puntero al objeto. Por eso yo digo que el objeto es este y también es la figura. Con lo cual sale y reinicia su búsqueda, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, cada vez que diga this get area, vuelve a arrancar el círculo. Y lo encontró implementado acá arriba. Cuando dijo this.getColor, también volvió a arrancar. ¿Pero qué pasó? No lo encontró en círculo, usó el de figura. ¿Sí? Cuando esta clase acá adentro, que era figura, dice this.getArea, también pasa lo mismo. Vamos a borrar este acá, si no se me complica. Vuelve a arrancar del objeto. Y el objeto es todo esto. Con lo cual, de nuevo, reinicia, como decirlo alguna vez, estoy parado en la clase figura, pero reinicia y envía el mensaje al objeto. El objeto era un medio círculo. Y encuentra el getArea de acá. Por eso, imprime 78 en el círculo, imprime 30 en el rectángulo, imprime 39 en el medio círculo. ¿Sí? Fíjense que medio círculo es especial porque acá adentro dijo super. Acá dice, en ese método dice super.getArea. Y en ese momento, cuando decimos super.getArea, manda el mensaje a su padre, se lo manda a él, adentro, es explícito este. Se asocia al de círculo, no vuelve a reiniciar. ¿Sí? No se puede poner super.super, no se puede mandar mensaje al abuelo, siempre al padre nada más, un solo nivel. Y de afuera tampoco se puede invocar al del padre. ¿Pero se entiende cómo funciona el dis? Luis, o sea, tengo una pregunta. Sí, dale, Cristian. Siempre empieza a buscar desde lo más afuera para hacia adentro. Siempre se le envía el objeto, con lo cual es como una una capa de cebolla. Empieza a buscar desde el objeto, lo más afuera que sea el tipo del objeto, y se va metiendo. Con lo cual, por eso siempre lo vemos como que va recorriendo, que va subiendo, en realidad, porque la capa de cebolla sería círculo y figura, y acá tenemos medio círculo. ¿Sí? Es como que la capa de cebolla, el medio círculo, después está el círculo adentro y después está la figura. Yo lo dibujo como objeto, pero siempre del objeto hacia adentro se va metiendo o hacia arriba, si querés. Siempre. Cuando diga dis o diga la variable que estaba apuntando y le envío un mensaje. Después, si lo encuentra o no es otra cosa. La única vez que va derecho al padre es cuando ponemos super. Ahí sí vamos derecho al padre, no volvemos al objeto, no pusimos this.getArea. Fíjense que si yo pongo en medio círculo, en vez de super, this.getArea, ¿qué pasa? Con esta idea que tenemos recién. Entraría como en un bucle, ¿no? Exacto, sale. Acá.
sale, disquetaria sale, pero entra el disquetaria. Y fíjense que efectivamente vamos a tener una hermosa excepción, muy larga. ¿Ven? Hasta que se quedó sin memoria. Y quedarse sin memoria no es otra cosa que Stack Overflow. ¿Sí? El famoso Stack Overflow que le salva la vida a todo el mundo. ¿Sí? Justamente esa es la excepción. Se queda sin la pila de memoria. No puede llamar más llamado recursivo. Empieza a llamar, entonces llama una vez, llama otra vez, y no es que esté mal el código, es un bucle. Nunca corta, y como nunca corta, se queda sin memoria y nos saca por eso, nos genera ese error. ¿Sí? Todo porque acá nos equivocamos. Por eso yo puedo llamar al super. Otra cuestión acá, ya que estoy, se los dejo. Siempre, y lo van a ver que está bien usado el super, para anotarlo, está bien usado el super si se llama en el método del mismo nombre. A ver, está bien usado, super, para un método X si se hace en la clase, en el método X de la clase hija. Es decir, yo puedo usar el super getArea en el método getArea de la clase hija. Puedo usar el super getNombre en el método getNombre de la clase hija. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que pasa? Que yo acá podría llamar cruzados. Yo acá no me da un error. Super.getNombre completo. ¿Ven? Lo puedo usar acá. Me funciona bien. Pero ¿qué pasa? Si yo como medio círculo redefiní el método public string get, lo cambié, get nombre completo, y digo return hola, me estoy comiendo este salto que yo había hecho. Ni hablemos si hay un hijo de medio círculo, ¿sí? Cualquier cambio que yo haga me lo estoy salteando, estoy cruzando métodos. Justamente la idea es evitar eso. Si yo tengo que hacer esto, lo más probable es que sea this.getNombre. Así reinicio la búsqueda. El único caso que no lo reinicio es cuando estoy en la misma clase. ¿Se entiende eso hasta ahí? Eso es más que nada para que tengan cuidado, para que justamente se aproveche el poder de objetos de poder redefinir los métodos, ¿sí? Cuando hacemos un supercruzado hay algo raro ahí siempre. Siempre, si van a hacer un supercruzado, tengan mucho cuidado. Lo más probable es que estén haciendo algo que no corresponde, porque justamente se perdió todo el mecanismo de objetos. Cruzamos los métodos. Con lo cual, si alguien quiere cambiar el getNombre completo, se lo pierde en este caso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna consulta que les quede? No, hasta ahora. ¿No? Bien. Creo que es lo único que estoy diciendo en la clase. ¿Bien? Sí, a ver. Está buenísimo, vamos a tener prácticos enteros y vamos a tener un montón sobre toda la herencia. Después en la clase que viene, para no quemarlos hoy del todo, vamos a agregar un montón de cosas nuevas sobre herencia y cómo usarlo. La idea justamente de herencia, la clave es este método de herencia. Siempre me pregunté, ¿para qué me sirve definirla de algo del tipo? No, estos son ejemplos que hicimos de prueba. Si yo la definí figura y después le asigno un círculo abajo, como hicimos acá, o un rectángulo, y no tiene sentido, porque yo ya tenía la variable rectángulo. Pero esto es lo que tiene sentido. Que yo defino métodos para una clase y me funcionan para todos los hijos. ¿Sí? No tengo que definir un método nuevo para círculo, un método nuevo para rectángulo. ¿Sí? Ya me funciona para todos los hijos. Y esa es la forma que nosotros podemos, en un sistema, agregar o cambiar un comportamiento sin tener que tocar ese sistema. Heredamos de la clase, la cambiamos y listo. Todo funciona con esa nueva, siempre que heredemos. No tengo que tocar nada normalmente. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta de esto? ¿Tengo algún ejemplito más que puedo dar de esto? ¿Quieren que hagamos una pausita? Cortemos hasta, no sé, a las 8, 10 minutitos, 15, 8 y 5, y hacemos último tirón y consultas y ejercicios. Así terminamos. Dale, hagamos eso.
Hago una pausa cortita, corto acá, hasta 8 y 5, y después ya de 8 y 5 le metemos lo que nos falta. Un ejemplito más me queda para hacer y vemos práctico más que nada.